De 344 personas a las que se les paró el corazón, 62 volvieron con un recuerdo nítido. Es el 18%, casi 1 de cada 5, y un 12% describió algo profundo, ordenado, lleno de detalles. Todo eso ocurrió con un cerebro plano, sin oxígeno, donde según la medicina no debería existir ningún pensamiento. Y aún así regresaron contando casi lo mismo, sin importar idioma ni religión. Voy a mostrarte la única frase que casi todos repiten al volver. Empecemos por el instante exacto. El corazón se detiene. En cuestión de segundos la presión sanguínea se desploma y los reflejos del tronco cerebral desaparecen. La actividad eléctrica del cerebro se vuelve plana en menos de 20 segundos. No hay nada medible. Según todo lo que enseña un manual de medicina, en ese punto no debería existir ningún pensamiento, ninguna percepción, ninguna experiencia. La mente sencillamente tendría que apagarse de golpe, como una bombilla a la que cortan la corriente. Y aquí está la primera grieta en esa idea tan limpia. Porque un número incómodo de personas, después de pasar por ese apagón total, vuelve con un relato. No un sueño borroso que se deshace al despertar. Un recuerdo lúcido ordenado con detalles. Aseguran haber visto y oído cosas concretas mientras su cuerpo estaba, técnicamente, sin vida. Y cuando los científicos empezaron a recoger esos testimonios en serio, en lugar de descartarlos, encontraron algo que nadie esperaba. En el año 2001, el cardiólogo neerlandés Pim van Lommel publicó en la prestigiosa revista médica The Lancet un estudio que cambió toda la conversación. Siguió a 344 pacientes reanimados tras un paro cardíaco en 10 hospitales de los Países Bajos. Y lo importante es cómo lo hizo. No era una encuesta basada en recuerdos de hace años. Era prospectiva, hablaban con los supervivientes pocos días después de volver, mientras la memoria seguía fresca y limpia. De esos 344 pacientes, 62 describieron una experiencia cercana a la muerte. Eso es el 18%. Casi 1 de cada 5. Y dentro de ese grupo alrededor de un 12% del total relató una vivencia profunda, intensa y completa, no un destello suelto. Pero la cifra, por sorprendente que sea, no es lo más perturbador. Lo verdaderamente perturbador es lo que dijeron. Porque cuando colocas sus relatos uno al lado del otro, empiezan a parecerse demasiado. Detengámonos en ese 18%, porque es una cifra fría que esconde una pregunta enorme. La explicación cómoda sería decir, es el cerebro moribundo alucinando. Una última descarga química, oxígeno por los suelos, los fármacos de la reanimación. Y durante décadas esa fue la respuesta oficial, la que dejaba dormir tranquilo a todo el mundo. El problema es que los datos de Van Lommel no encajaban del todo con esa explicación. Cuando mirabas quién la vivía, los números se revelaban. Si todo fuera solo química cerebral por falta de oxígeno, lo lógico sería que cuanto más grave el paro, más experiencias aparecieran. O que ciertos medicamentos las dispararan siempre. Pero no fue así. Van Lommel comparó a los 62 que tuvieron la experiencia con los que no la tuvieron, y los factores médicos eran prácticamente idénticos. Misma duración del paro, mismos fármacos, misma gravedad. La biología por sí sola no explicaba quién la vivía y quién regresaba con la mente en blanco. Y aquí se pone más raro todavía. Porque el cerebro durante un paro cardíaco no funciona a medias. Está plano. Sin flujo sanguíneo, la corteza cerebral deja de generar la actividad eléctrica que asociamos con el pensamiento consciente. Entonces surge la pregunta que ningún manual responde fácil. ¿Cómo se forma un recuerdo nítido, con secuencia, con orden temporal, dentro de un órgano que, según todos los instrumentos conectados, no está produciendo absolutamente nada en ese preciso momento? Avancemos 2 décadas. En 2023, otro equipo recogió el guante. El Dr. Samparnia, de la Universidad de Nueva York, dirigió el estudio AWARE-2. Y esta vez no se conformaron con preguntar después. Conectaron a pacientes en pleno paro cardíaco a aparatos de electroencefalografía y a sensores de oxígeno cerebral, para medir, en tiempo real, segundo a segundo, qué estaba ocurriendo de verdad dentro de la cabeza mientras el corazón permanecía detenido sobre la camilla. Monitorizaron a 567 pacientes en varios hospitales. Y conviene recordar algo, la supervivencia tras un paro cardíaco así es brutalmente baja, rondó apenas el 10%. De los que sobrevivieron y pudieron ser entrevistados, alrededor del 40% recordaba algún grado de conciencia durante la reanimación, algo que las pruebas estándar jamás habían detectado. Eran personas dadas por muertas que al recuperarse describían el lugar, las voces, incluso lo que hacía el equipo médico sobre su cuerpo. Pero el hallazgo que de verdad eriza la piel fue otro. En algunos pacientes, los electrodos captaron picos de actividad cerebral, ondas gamma, delta, zeta, los mismos patrones que asociamos con la memoria y el pensamiento superior. Y no en el primer segundo. Aparecían hasta 1 hora después de iniciada la reanimación, cuando el cerebro llevaba muchísimo tiempo sin oxígeno normal.
El órgano que debía estar apagado se encendía. Y aún no te he contado la parte más extraña. Volvamos a lo que de verdad da título a esta historia, que todos cuentan lo mismo. Y no es una forma de hablar. Van Lommel y otros investigadores catalogaron los elementos que aparecían una y otra vez, hasta construir casi una lista cerrada. Personas distintas, países distintos, religiones distintas, edades distintas. Y aún así, el guión se repite con una coincidencia que cuesta muchísimo atribuir al azar. Y eso es justo lo que obliga a tomarlo en serio. El primer elemento es una calma absoluta. Cero dolor, cero miedo. Justo cuando deberían estar viviendo el momento más aterrador posible, describen una paz que muchos llaman, literalmente, indescriptible. Y enseguida aparece el segundo, la sensación de salir del cuerpo. De flotar por encima de la escena, de mirar hacia abajo y ver a los médicos trabajando afanados sobre una figura tendida que tardan unos segundos en comprenderlo, son ellos mismos. Después llega lo que más se ha vuelto un cliché, pero que ellos describen sin haberlo buscado, un túnel, o un espacio oscuro, y al final una luz. Una luz que no hiere los ojos, que muchos describen como cálida e incluso consciente. Algunos hablan de un paisaje luminoso. Otros de encontrarse con familiares ya fallecidos que parecían estar esperándolos. Gente que, recordemos, ni siquiera sabía que estaba al borde de morir. Y aquí viene el elemento más difícil de explicar de todos, la revisión de la vida. No un simple resumen acelerado. Lo describen como revivir momentos enteros, completos, pero no solo desde sus propios ojos. Aseguran sentir lo que sintieron las demás personas en aquellas escenas. El dolor que causaron sin darse cuenta, la alegría que regalaron sin saberlo. Como si por un instante experimentaran su propia vida entera desde el otro lado, desde quien la recibió. Y por si todo esto fuera poco, casi todos describen un límite. Una frontera, un río, un puente, una línea que entienden, sin que nadie se lo diga con palabras, que si la cruzan ya no hay vuelta atrás. Y en muchísimos relatos, alguien o algo les comunica que todavía no es su momento. Que tienen que regresar. A menudo en contra de su propia voluntad, porque ya no querían volver. Espera, que esto se vuelve aún más inquietante. Pregúntate una cosa. Si esto fuera solo el delirio aleatorio de un cerebro sin oxígeno, ¿por qué el delirio tendría siempre la misma estructura? El caos no se organiza solo. Las alucinaciones por fiebre o por drogas son personales, desordenadas, distintas en cada uno. Estas, en cambio, siguen una secuencia reconocible: paz, salida del cuerpo, luz, encuentro, revisión, frontera y regreso. Una y otra vez, en hospitales y países que no se conocen entre sí. Seamos honestos, porque la verdad pesa más que el efecto. Nada de esto demuestra que exista vida después de la muerte. Hay hipótesis neurológicas serias, descargas finales de la corteza, liberación de ciertas sustancias, una reconstrucción del recuerdo en el momento de despertar. La ciencia todavía no tiene una respuesta cerrada, y quien te diga lo contrario te está vendiendo algo. Lo que sí tiene son datos sólidos de que algo real, medible y consistente ocurre en ese umbral. Pero hay un dato que para mí es el más contundente y que casi nunca se cuenta. Van Lommel no soltó a sus pacientes después de la entrevista inicial. Los siguió durante años, a los 2 años y de nuevo a los 8. Y comparó con cuidado a quienes habían tenido la experiencia con quienes no. La transformación fue tan marcada que se podía medir. Y medir es justo lo que la ciencia exige antes de tomar en serio algo tan resbaladizo. Los que vivieron la experiencia cambiaron de una forma que el otro grupo simplemente no. Perdieron casi por completo el miedo a la muerte. Se volvieron más empáticos, más interesados en las personas que en el dinero o el estatus. Creían más en algún tipo de continuidad después de la vida. Y lo más notable es que ese cambio no se desvanecía con el tiempo, como ocurre con casi todo. 8 años después seguía ahí, intacto, incluso más profundo. Y aquí está, por fin, la frase que casi todos repiten al volver: eso que te prometí al principio. No es una descripción del más allá. Es esto: ya no tengo miedo a morir. Lo dicen personas que estuvieron clínicamente muertas, separadas por idioma, por fe y por continente, y aún así llegan a la misma conclusión exacta. Quizá ese 18% no nos esté contando qué hay después. Quizá nos esté enseñando, de la forma más dura, cómo vivir antes. Espero que te lleves algo de aquí. Suscríbete para más contenido como este, y nos vemos en el próximo vídeo.